El viernes, el cielo se oscureció. El Hijo de Dios colgó de una cruz, el velo del templo se rasgó, y un centurión romano confesó, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Parecía el final. Sus enemigos celebraban. Sus discípulos huían. Su cuerpo yacía en un sepulcro prestado, sellado con piedra y autoridad romana. Pero el domingo por la mañana, las mujeres que fueron a ungir un cadáver se encontraron con algo que nadie esperaba, un sepulcro vacío, un ángel resplandeciente, y una noticia que sacudiría los cimientos de la historia. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Esta es la historia central de la fe cristiana. No es solo una enseñanza moral, no es solo un ejemplo de amor sacrificial. Es el evento que valida cada palabra de Jesús, que derrota al pecado y a la muerte, y que abre la puerta de la eternidad para todos los que creen. Acompáñanos a explorar el día que cambió la historia para siempre, el día que la muerte murió. Jesús ante Pilato. Venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, que, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa, lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentado le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id de pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En el momento más oscuro de la historia, cuando el sol se negó a brillar y la tierra tembló bajo el peso del pecado del mundo, un hombre colgó de un madero entre el cielo y la tierra. No era un mártir más, ni un revolucionario caído, ni un profeta fracasado. Era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el creador del universo sujeto a la creación que él mismo había formado. En sus manos, que habían extendido los cielos, atravesaban clavos. En sus pies, que habían caminado sobre las aguas, se hundía el madero. En su frente, que había sido ungida con óleo de alegría, se ceñía una corona de espinas. Y sobre sus labios, que habían pronunciado palabras de vida eterna, se formaba un suspiro final, consumado es. El Viernes Santo fue el día en que el amor se hizo vulnerabilidad, cuando la omnipotencia se vistió de impotencia, cuando la vida misma bebió la copa de la muerte. Los discípulos huyeron, las mujeres lloraron, los soldados se repartieron sus vestiduras, y los líderes religiosos celebraron su victoria aparente. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz con prisas, porque el sábado se acercaba. José de Arimatea, un discípulo secreto, entregó su sepulcro nuevo, y Nicodemo, el que había llegado de noche, trajo 100 libras de mirra y aloes. Envolvieron su cuerpo en lienzos, sellaron la piedra, y el silencio descendió sobre el jardín. El sábado transcurrió en un silencio que no se había conocido desde el principio de la creación. Los discípulos se escondieron tras puertas cerradas, temblando de miedo. Las mujeres prepararon especias, esperando el primer día de la semana para completar los ritos funerarios. Los sacerdotes, satisfechos, sellaron la tumba y pusieron guardia. La tierra descansaba, y con ella, toda esperanza parecía haber muerto. El Mesías yacía en una tumba prestada, y el movimiento que había comenzado con pescadores galileos parecía terminar en el silencio de una piedra sellada. Pero el domingo, antes de que el sol despuntara sobre los montes de Judea, algo ocurrió que partiría la historia en dos. Un terremoto sacudió la tierra, la piedra fue removida, no para dejar salir al que ya había resucitado, sino para dejar entrar a los que aún dudaban. Las mujeres llegaron al sepulcro con especias aromáticas en las manos, pero encontraron el sepulcro vacío y un mensajero celestial que les dijo, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro vacío, incapaz de comprender que lo que parecía el final era en realidad el principio. Y entonces, en medio de su llanto, una voz pronunció su nombre, María. Un solo nombre, dicho con la misma ternura con que había sido pronunciado en Galilea, y ella reconoció al pastor que la había llamado por su nombre desde el principio. Corrió a anunciar a los discípulos, he visto al Señor. Pero ellos no creyeron, porque el dolor había cegado su capacidad de esperanza. Esa misma tarde, 2 discípulos caminaban hacia Emaús, discutiendo sobre lo que había sucedido en Jerusalén. Un extraño se unió a ellos y les explicó las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles cómo el Mesías debía padecer para entrar en su gloria. Cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos, y reconocieron al Señor. Y en ese mismo instante, Él desapareció de su vista, dejándoles el corazón ardiendo con la certeza de que la muerte no había tenido la última palabra. En el cenáculo, donde los discípulos se escondían por miedo, Jesús se presentó en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas, pero Él atravesó la muerte y ahora atravesaba los muros. Les mostró las marcas en sus manos y en su costado, y les dijo, paz a vosotros. Y sopló sobre ellos, impartiendo el Espíritu Santo. Tomás, que no estaba, dudó y exigió ver y tocar. 8 días después, Jesús volvió a presentarse y ofreció sus manos y su costado al discípulo incrédulo. Y Tomás exclamó con una confesión que resume el misterio pascual, Señor mío, y Dios mío. Esta historia, la más importante jamás contada,
no es solo un evento histórico que conmemoramos, sino una realidad que nos transforma. La crucifixión nos recuerda que no hay oscuridad tan profunda que Dios no pueda habitarla. Jesús no murió en la distancia celestial, sino en la crudeza de un patíbulo romano, entre los condenados y los despreciados. La cruz nos dice que Dios conoce nuestro dolor porque lo ha sufrido, conoce nuestra soledad porque la ha experimentado, conoce nuestra muerte porque la ha atravesado. La resurrección nos anuncia que la muerte no tiene la última palabra, que el silencio del sábado da paso a la aurora eterna, que el sepulcro vacío es la declaración más radical de esperanza que el universo ha escuchado. No es que Jesús haya resucitado en espíritu, ni que su memoria viva en nuestros corazones, es que su cuerpo, el mismo que fue crucificado, rompió las ataduras de la muerte y se levantó para no volver a morir. La piedra removida no es solo un detalle arquitectónico, es la señal de que lo imposible se ha hecho posible, de que el enemigo más antiguo de la humanidad ha sido vencido. Hoy, en medio de nuestras propias crucifixiones, los sueños que mueren, las relaciones que se rompen, las esperanzas que se desvanecen, las enfermedades que consumen, la resurrección nos dice que no estamos condenados a vivir entre sepulcros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para levantar nuestras vidas de las tumbas donde hemos sido enterrados. No porque seamos dignos, sino porque aquel que resucitó es fiel. Las mujeres llevaban especias para embalsamar a un muerto, nosotros llevamos un mensaje para proclamar a un viviente. La pregunta no es si encontraremos la tumba vacía, sino si estaremos dispuestos a creer que quien estaba muerto vive para siempre. Y al creer, seremos transformados, de discípulos escondidos tras puertas cerradas a testigos que anuncian con valentía que Cristo ha resucitado. El sábado terminó. La piedra fue removida. El sepulcro está vacío. Y aquel que fue crucificado vive, no para morir otra vez, sino para interceder por nosotros, para caminar a nuestro lado, para partir el pan en nuestros Emaús, para mostrarnos las marcas que son el testimonio de su amor. La crucifixión fue el precio de nuestra redención, la resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. Y entre una y otra, el silencio del sábado nos enseña a esperar, porque después del viernes de dolor y el sábado de silencio, siempre llega el domingo de gloria. ¿Qué significa para ti que Jesús llevó tu culpa? ¿Cómo vives a la luz de la resurrección? ¿A quién debes compartir esta esperanza? Que tu pecado, por grande que sea, ya fue pagado. Que tu muerte, por segura que parezca, ya fue vencida. Que tu pasado, por oscuro que sea, puede ser perdonado. Que tu presente, por difícil que sea, está acompañado por el resucitado. Y que tu futuro, por incierto que parezca, está asegurado por la misma tumba vacía. La cruz te llama al arrepentimiento, la tumba vacía te llama a la fe,